Gareth Bale dice adiós al fútbol y cuelga las botas. Empezamos. Bueno, chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal. Nuevo vídeo en el que vamos a hablar de la retirada de Gareth Bale. Ayer por la tarde salió el comunicado, estuvimos en directo comentándolo y tal. Ya os dije que el vídeo lo ibais a ver hoy porque ya teníais los dos vídeos del día de ayer hechos y tal, y no me daba tiempo a hacerlo, entonces por eso lo tenéis hoy en vez de ayer. Pero bueno, si me seguís por redes sociales, sobre todo por Instagram, ya habréis visto, bueno, no la imagen que tengo sobre él, sino un detallito que tuve ayer por stories de Instagram, y más seguís si no me seguís en Instagram, que es con la parte con la que me quedo. ¿Y cuál es esa parte? Ya empiezo hablando de ella. Bueno, sin duda alguna, la chilena de Kiev, no por otra cosa que porque estuve en el estadio, es decir, estuve allí en Kiev viendo esa final de Champions. Y ya sabéis que los que me seguís de hace tiempo, yo a Bale lo defendí un montón, era prácticamente fanboy de Gareth Bale. Desde su etapa en el Tottenham me encandiló, es decir, me flipaba este futbolista, tenía unas cualidades muy por encima del resto. Lo que pasa es que, bueno, como todos sabréis ya, imagino, es un futbolista al que no le gustaba el fútbol. Y ese ha sido, al fin y al cabo, siempre el hándicap de Bale, ¿no? Por así decirse, porque es una pena que un jugador con esas cualidades, esa técnica, ese golpe de balón, esa velocidad, ese todo, porque es que lo tenía prácticamente todo, no le gustase el fútbol y no quisiese nunca más, ¿sabes? Digamos que si, por ejemplo, Bale hubiera tenido la mentalidad de Cristiano, no dudo ni un solo momento que podría haber llegado a lo que hizo Cristiano. A ver, no te digo que vaya a ser el mejor de la historia, ni mucho menos, ni el mejor del mundo, pero top 3 o top 5 del mundo en su época, o sea, en su etapa aquí en el Madrid y tal, le hubiera dado de largo. Le hubiera dado de largo para ser top 3 o top 5 del mundo, pero vamos, sin lugar a dudas, si él hubiera querido. El problema es que cuando tú no estás enfocado en tu trabajo, en este caso en el fútbol, o no te gusta, más bien es que no le gusta. A la gente se piensa que por ser futbolista, que a todo el futbolista le gusta el fútbol, y no os creáis que es así. Es decir, luego hay muy pocos futbolistas que se vean luego partidos de otros equipos y tal, o que les guste ver fútbol como tal. Entonces, Bale era un jugador de ese estilo, un jugador que jugaba al fútbol porque quiso su padre, ya lo dijo en un documental que tiene, que me vi, que su padre fue el que le llevó a jugar al fútbol. Él no quería, él de pequeño no le gustaba nada el fútbol, y fue su padre el que le metió en las categorías inferiores del Southampton, creo que era, ya no me acuerdo exactamente, y el que le hizo que le entrase el fútbol por los ojos, porque, a ver, no sé si por deseo del padre o porque le veía algo al chaval, pero le dijo, oye, métete al fútbol, que esto se te da bien. Y luego, pues al final, pues mirar cómo acabó. O sea, ha acabado bastante bien su etapa en el fútbol, porque mirar todo lo que ha conseguido y mirar lo bueno que ha sido. Repito, es una pena porque con que le hubiese gustado un pelín el fútbol y hubiera tenido esa mentalidad ganadora de ir a por más y de conseguir más cosas y tal, podía haber sido un fuera de serie. Yo por eso le defendía tanto, porque yo veía esas cualidades. Yo veía que si él quería, cuando él quería, estaba por encima del resto y no se le podía parar. Entonces, claro, la rabia que me da a mí por dentro de decir, joder, es un tío que cuando quiere está bien, cuando quiere hacer lo que le da la gana, y le están criticando un montón. También es verdad que parte de esas críticas yo las entendía, porque era un jugador que se lesionaba mucho, pero sí que es verdad que tampoco dependía de él. Es decir, no es como os decía el otro día lo de Hazard, que os ponía el ejemplo de Bale. El tema de Hazard empezó las lesiones porque estaba fuera de peso, porque vino gordo, no se cuidó, y cuando estás fuera de forma, las lesiones son recurrentes. En el caso de Bale fue todo lo contrario. La primera temporada en el Real Madrid, que fue la temporada de la 10ª, fue la temporada de la de Bartra, la de tal. Es que, fijaos que primera temporada de Bale en el Madrid, llegó a la pretemporada fuertísimo, es decir, con un brazo de la leche, se mazó un montón, y a raíz de ahí empezaron los problemas. O sea, empezaron las lesiones que no había tenido nunca antes. Fue un caso, entre comillas, como lo de Hazard, que en el Chelsea Hazard no tuvo lesiones, pues Bale en el Tottenham tampoco. Tuvo una lesión de rodilla al principio, hace muchos años en el Tottenham, pero nada del otro mundo. Y luego en el Madrid, a raíz de fibrarse tanto, empezaron a llegar las lesiones, y entró en un calvario que ha estado toda su carrera deportiva después de ese segundo, bueno, a partir de ese segundo año en el Madrid, a base de lesiones. Es una pena, pero es que luego encima, cuando recuperaba de las lesiones y cuando volvía, daba igual quién estuviese, que él lo hacía mejor que el que estuviese. O sea, cuando jugaba lo hacía mejor. Sí que es verdad que había veces que mostraba esa apatía, que como he dicho anteriormente, como no le gustaba el fútbol, pues salía ahí y bueno, a verlas venir, que es lo que cabreaba a la afición, y yo lo entiendo. Pero es que yo sabía que si le animaba a la afición, que si estaban con él y el tío le daba por jugar, iba a ser mejor que el resto. Entonces, era lo que más me fastidiaba. Yo siempre he dicho que
entiendo las críticas hacia un jugador, porque yo soy el primero en criticar cuando un jugador lo hace mal, lo sabéis de sobra. Me da igual los colores, me da igual que te llames Pepe o Juanito, te voy a criticar si lo haces mal y te voy a alabar si lo haces bien. Esto es así, es decir, un canal de crítica, o sea, de análisis de fútbol se dedica a eso, a decir cuando un jugador lo hace bien y cuando un jugador lo hace mal, sin basarse en nada más que en la objetividad de ver a ese jugador o ver a ese equipo o ver lo que sea. No como es del Madrid o como es del Barça, voy a hablar bien o voy a hablar mal, no. Entonces, sí que es cierto que yo entiendo que la afición lo criticase y tal, pero de ahí a pitarle en el estadio, yo eso siempre os he dicho que nunca lo entenderé. Te puede gustar más un jugador, te puede gustar menos, pero de ahí a pitar yo lo veo una cosa que no comparto. Yo nunca he pitado en un estadio de fútbol a un jugador, a pesar de que lo haya hecho fatal, de que se le vea que no, nunca lo he pitado, nunca lo voy a hacer. Hay un jugador al que sí pitaría, que todos sabéis cuál es, que es Mariano, porque lo considero un futbolista que le gusta el dinero y que se la suda estar en el Madrid o estar en el Rivas o donde le dé la gana, porque con tal de inyectar pasta le da igual y se quiere quedar aquí en el banquillo chupando del bote, pues a ese tipo de futbolista yo le pito. Pero a otro que tiene las cualidades como las de Gareth y tal, que me parece infame insultar o pitar a un jugador así, de verdad. No acompañaba a los pitos, él mismo desde el primer momento que llegó tuvo a la prensa en contra. La prensa se ha cebado con él, que si no sabía hablar español, que si era un jugador que estaba fuera del vestuario, tal. Se demostró de sobra cuando se fue, todos los mensajes de cariño que le llegaron de los compañeros. A día de hoy le siguen llegando. Cuando se ha retirado, mirar todos los mensajes de jugadores como Ramos, que le escribió en Twitter y todo el rollo. Es decir, era un jugador que era querido en el vestuario, a pesar de que la prensa decía que estaba aislado, que tal. También decía la prensa que no sabía hablar español. Cuando se fue, hizo un vídeo hablando en español para decirle, mira, tomar en la boca. Lo que pasa es que no hablaba de cara al público, me refiero. Es decir, le podía contestar a la prensa dejándola mal, como por ejemplo ha hecho Dani Alves muchas veces a la prensa española, pero Bale se callaba. Y encima, pues eso hacía que llegase más críticas porque la gente se creía la prensa, etcétera, etcétera. Luego también tuvo problemas familiares. También salió en un documental que, bueno, la familia de Bale es que era un caos, de verdad. Cuando digo un caos, ¿os acordáis lo que ha pasado con Pogba, los hermanos, los chanchullos estos de sicarios y, si no sé, y tal, que la acosaban y... Pues lo de Bale era un poco parecido, pero con la familia de su mujer. Es decir, era una cosa muy rara porque le llegaron amenazas y un montón. Salió en un documental, es que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero vamos, que esto no me lo estoy inventando, que esto ya... De hecho, hicimos vídeos en el canal hablando de este tema. Y entre unas cosas y otras, al final, pues ha dejado a un futbolista que podía ser top 3, top 5 del mundo en su momento, a un futbolista que para muchos ha sido uno más. Para mí, a pesar de ello, a pesar de todas las lesiones, a pesar de lo de la banderita de Gales, Golf, Madrid o algo así, o no me acuerdo cómo era, a pesar de todo eso, te tienes que quedar con que es un jugador que por mucho que hablen, por muchas lesiones, por mucha crítica, llegó, ganó la décima marcando el 2-1. Es decir, íbamos 1-1 y marcó el 2-1. Ese mismo año también le dejó a Bartra en la mierda y ganó la Copa del Rey él solo con esa carrera. Bueno, no sé si fue ese año o el siguiente. Ahora estoy dudando, pero bueno, el gol de Bartra lo recordaréis todos. La Copa del Rey que ganó él solito. Bueno, la cantidad de goles que ha marcado, porque las estadísticas de Bale no son nada malas en las temporadas que estuvo en el Madrid en cuanto a goles. Ya le gustaría más de uno que está ahora mismo en esta plantilla marcar la cantidad de goles que marcó Bale y las asistencias que hizo. Aparte, la segunda Champions seguida, bueno, la segunda Champions que gana Bale es la del año que llega justo Zidane, en la cual en la semifinal, ante la ausencia de Cristiano por lesión, se echa el equipo a las espaldas y contra el City es el mejor del partido, tanto en la ida como en la vuelta. En la vuelta, de hecho, el gol que marcamos, que ganamos 1-0, viene de un gol en propia porque él provoca esa jugada, le pega, le dan el rebote al del City y se acaba marcando en propia, pero iba a ser gol de él al fin y al cabo. Lo que pasa es que no se lo dan a él porque lo desvía el del City. En la final... El fuera de juego ese famoso de Ramos en la final contra el Atleti, el cabezazo hacia atrás es suyo de Bale, marca un penalti estando totalmente lesionado, pero lo tira porque sabe que lo puede marcar y lo marca en esa final. La única en la que no tiene mucha participación es en la final en la que ganamos a la Juve en Cardiff, que además era en su país y tal, pero ese año estuvo muy mal con las lesiones y ese año es el único que no ha podido participar en la Champions del Madrid. Y luego en la de Kiev, sale del banquillo, te marca la chilena, que es el 2-1, y luego te marca la del error de Karius, que es el 3-1. Te acabas quedando con que es un jugador que por muy mal que hayan hablado de él y tal, la prensa, hay algunos aficionados que le han pitado y todo el rollo, ojalá salga alguno de los que está en esta plantilla actual del Madrid que tanto alaba a la gente, con esas estadísticas y con esos goles importantes en esas fechas. Porque al fin y al cabo es lo que te vale. Es decir, cuando escucho comparaciones de no, es que Hazard es un Bale 2.0,
Perdón. Es que ahora mismo la plantilla del Madrid, para igualar a Bale, ostras, hay muchos que no se acercan todavía ni a la mitad. Es decir, quitas a Benzema y la cantidad de goles que ha marcado Bale y los días importantes, ahora mismo en la delantera del Madrid no hay ninguno. Vinicius tiene pinta porque, mira, Vinicius marcó en la final contra el Liverpool, ole por él, ha tenido unas estadísticas muy buenas la temporada pasada. De momento una temporada muy buena de Vinicius que iguala a una de la de Bale. Venga, va, vamos por el camino. Vinicius tiene pinta que va a superar a Bale. Bueno, no lo quiero decir muy alto, no voy a ser, voy a tocar madera a ver si vamos a liarla. Dime otro, ahora mismo. Luego que si escuchaba críticas, o sea, comparaciones en el Barça, pues que si Griezmann, que si Coutinho, que si tal. Que los días importantes es donde hay que marcar los goles. Como digo yo siempre, ¿de qué te sirve marcarle 8 goles a la Almería si luego llega el partido importante de Champions con el Liverpool, con el Bayern o con cualquiera y te cagas y no haces nada? Donde se demuestra dónde está un verdadero jugador es en los días importantes. Y valga la redundancia, Bale en los días importantes es donde marcaba los goles y donde marcaba la diferencia. Ya digo, para mí es un jugador que se me va a quedar marcado porque yo fui fanboy de Bale, lo reconozco públicamente, es decir, no tengo ningún tipo de problema en reconocerlo. Me dio mucha rabia, sí que es cierto, algunos gestos que tuvo. Le sobró, por ejemplo, lo de la banderita de Gales, golf, en Madrid, tal. Pues lo que os decía, es que es un jugador que no le gustaba el fútbol, que le gustaba el golf. Entiendo que lo ponga antes del Madrid y entiendo que a su país lo ponga antes del Madrid porque en Madrid recibía unas críticas increíbles por parte de la prensa, por parte de la afición. ¿Cómo iba a sacar una bandera? Madrid, Gales, golf, por ejemplo. Si en Gales le quería todo Dios. El golf le encanta más que el fútbol y en el Madrid le recibía críticas de todo el mundo. ¿Cómo no lo va a hacer? Es que es algo obvio. ¿Le sobró? Sí, le sobró. Pero es que luego te pones en su papel y es que es algo que tiene toda su lógica. Tiene toda la lógica del mundo. Pero, como digo, es una pena. Pero bueno, que para mí va a ser uno de los jugadores especiales que siempre voy a tener en la cabeza. Yo el día de mañana, cuando tenga, yo que sé, 50, 60 años y llego a esas edades, ojalá toco madera también, y le tengo que hablar a algún niño, a mi hijo, por ejemplo, o a cualquier otro de los jugadores de Madrid, yo me acordaré de Bale perfectamente porque para mí ha sido, vamos, la BBC en el Madrid, que ha marcado una época, ha marcado historia. ¿Cómo no voy a acordar de Gareth Bale el día de mañana? Para mí ha marcado una historia en Madrid, es jugador histórico del Real Madrid, sin duda alguna. Y le voy a tener siempre mucho cariño. Es un día triste porque se retira. Ya se veía un poco cuando se fue a la MLS que iba a estar al borde de la retirada. Con 33 años además. Ahí se demuestra lo que os he dicho anteriormente, que no le gusta el fútbol, que él, sin más, el fútbol para él. Quería llegar al Mundial con Gales, lo ha hecho y ya está, y suficiente. Entonces nada, chicos, una pena, pero se retira un jugador que podía haber sido histórico y se ha quedado para muchos en uno más, pero para mí en un grande, sin duda alguna. Muchas gracias, Gareth Bale, por todo lo que nos has dado, tanto al Madrid como, bueno, a tu país, que llevó a Gales a hacer, no sé si fueron cuartos o semis de una Eurocopa por ahí, él solito. Ahí se demostró realmente lo que quería Gareth, o sea, cuando quería, lo que podía hacer. Muchas gracias por todo lo que nos has dado, muchas gracias por ese fútbol, muchas gracias por darme estos momentos y que te vaya bien en tu nueva vida. Sin más, chicos, voy dejando por aquí el vídeo. Un like se agradece, suscribiros al canal para más, comenta qué os ha parecido y recuerda que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!